Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a este subprograma En las manos del alfarero. Este es su amigo y pastor Juan Rodríguez. Y nosotros llegamos a ustedes gracias a el auspicio y el apoyo de nuestra iglesia Central Baptist Church en español, en el 2855 de la Greenhouse Road, en Houston, Texas, 77084. El número de teléfono donde usted se puede comunicar para más información es el 832-920-1173. Qué bueno, mis queridos hermanos y amigos que han podido sintonizarnos en esta hora. Recuerde que vamos a estar por este medio todos los sábados a las 10 de la mañana. A veces va a subir a las 10, a veces un poquito antes o un poquito después, pero esté pendiente porque a esta hora es que vamos a estar por aquí compartiendo algo de la palabra. Y en esta mañana el Señor me ha puesto algo en mi corazón que quiero compartir con todos ustedes y se encuentra en Filipenses capítulo 1. Y una de las cosas que yo no sé si los que me están viendo se pueden identificar, en mi país muchas veces comenzaban las construcciones, el gobierno, pero siempre se quedaban a mitad o prácticamente los proyectos los comenzaban sin los fondos necesarios y bueno, al final pues sí, el proyecto se paralizaba y ahí quedaba. O algunas personas tienen una cosa que se llama hacer algo temporero permanente. Son aquellas personas que comienzan algo y como lo mampararon ahí lo dejan. Pero bendito sea Dios que nosotros hemos sido llamados por un Dios que lo que comienza lo acaba y que tiene propósito en todo lo que hace. Y mire lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6 en específico. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana por todas las cosas maravillosas que tú nos das, Padre Santo, por tu amor, por tu gracia derramada en nuestras vidas, por tu salvación. Gracias, Señor, porque lo que has comenzado, tú lo has de terminar. Padre Santo, gracias porque sabemos que todo a los que te amamos obra para bien y es parte de esa obra que tú estás realizando en nuestra vida. Señor amado, que en esta hora tu palabra sea de edificación a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, pero sobre todas las cosas, Señor, que cale tan profundo en nuestra vida que nosotros vivamos bajo la convicción de esta palabra y la pongamos por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aprovecho también para saludar a todos los hermanos de nuestra iglesia Central Baptist Church en español y también a todos los amigos que nos ven a la distancia, que siempre nos apoyan y por los cuales hemos también estado orando en las últimas semanas. También este programa más adelante lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Usted nos puede buscar en Central Baptist Church Spanish Katy TX. Central Baptist Church Spanish Katy TX en YouTube y ahí se puede suscribir. Y ahí tenemos otros vídeos que estamos subiendo también. Vamos a la palabra. Vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. Está escribiendo una carta a la iglesia de Filipo. Y menciona esto, es muy importante porque él dice, estando persuadido, es decir, Pablo está seguro, está firme en lo que está diciendo. Dice, estando persuadido de lo siguiente, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es decir, el día que usted y yo llegamos a Cristo, ha comenzado una obra en nuestra vida. Una obra que Él mismo le nació a hacer. Si vamos a la Escritura y vemos en el Génesis, cuando el hombre cae en pecado, en desobediencia, todos conocemos esta historia, una de las cosas que sucede es que el hombre es sacado del jardín del Edén. Ahora, cuando el hombre es sacado, cuando digo hombre me refiero a seres humanos,
es sacado del jardín del Edén, lo que está sucediendo es que Dios en amor lo está quitando a aquel lugar para eventualmente poder hacer una obra. Y es maravilloso porque en esa obra Él va a reflejar su gracia, su misericordia y todos esos atributos que le damos a nuestro Dios de lo que Él es. Entonces, cuando el hombre sale, Dios ya comenzó a hacer una obra. Ahora, cuando llegamos a Cristo, dice la Escritura que por un pecado por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro salió, y sabemos que es en la figura de Cristo que sale el pecado. Es una obra que Él ha comenzado. Es una buena obra que Dios ha comenzado. Y cuando llegamos al Señor, nosotros vamos a llegar, pues sí, apabullados por las cosas que hemos vivido, marcados por las circunstancias que nos han tocado vivir, quizás por los traumas que nos ha tocado vivir, por crecer en familias quizás disfuncionales, en lugares donde la vida ha sido muy dura, en experiencias que han sido muy terribles. Muchas personas nada más para poder llegar a este país han pasado unas experiencias terribles, pero sobre todas las cosas con los estragos que causa el pecado en la vida de nosotros. Sabemos que trae consecuencias fatales. Y cuando vemos aquí la Escritura, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo lo está diciendo primero a los filipenses, pero nosotros lo leemos acá y también lo asumimos para nosotros, porque él estaba hablando de una iglesia y nosotros somos la iglesia. Y dice aquí que el que comenzó en vosotros la buena obra. Dios ha comenzado en todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador una obra de restauración. Es decir, es como cuando uno agarra una pintura vieja y comienza a repararle todos los daños que tiene, las grietas de la pintura, y comienza a ponerle esos colores otra vez donde tienen que estar. Es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Ahora, en ese proceso hay veces que es difícil, ¿no? A veces que es un poco duro atravesar este tipo de procesos porque pues duele. Estos procesos duelen en la vida de nosotros, los seres humanos. Duelen a veces los momentos que Dios utiliza para ir moldeando nuestra vida. Y este programa precisamente lo hemos titulado En las manos del alfarero, porque precisamente es lo que está haciendo el Señor. El Señor, cuando hablo de una buena obra, Él está como un alfarero haciendo una vasija. Hay momentos, mi querido hermano, y lo voy a comparar y voy a hacer una breve ilustración de lo que es el alfarero desde que se saca el barro. Por ejemplo, cuando el alfarero el verdadero alfarero de antes iba al campo y miraba primeramente el barro que iba a sacar. Después iba y rompía el barro y lo arrancaba, y ese barro venía con todo, venía con pedacitos de raíces, piedras, venía con impurezas. Entonces, después que él lo llevaba y él se lo llevaba seco, él lo rompía en una mesa, lo hacía pedacitos, y después que lo rompía, entonces lo ponía en una cosa que yo lo conozco como un cernidor, otras palabras que se pueden usar es un colador, en inglés se le dice un sifter, que es algo que usted lo bate y se van quedando las impurezas arriba, las piedritas, los pedacitos de madera, y va saliendo como un polvillo. Ese polvillo que está saliendo ahí es el extracto del barro, es el verdadero barro, y se van quedando las impurezas. Pero después que él hacía eso y sacaba ese barro, él entonces lo iba amontonando, lo preparaba y después le echaba agua. El agua lo que hacía era que ablandaba, pero también unía todo ese barro. Y después que hacía una bola con eso, entonces lo pone en la rueda de trabajo. Y con los pies, porque antes el mecanismo era con los pies, aunque todavía se usa, con los pies él le iba dando y comenzaba a dar vueltas y vueltas y vueltas, y él empezaba a meter sus manos en el barro y empezaba a apretar. Y yo no sé si usted lo ha visto, pero entonces le mete la mano por dentro y va abriendo la vasija. A veces, ¿qué es lo que sucede con muchos de los artesanos y de los artistas que hacen este tipo de artesanía, perdonando la redundancia? Ellos cuando van a mitad no les gusta cómo está quedando la vasija. Es decir,
apretaron mucho o quizás la vasija no está, se está secando un poco o quizás agarró una vuelta que a ellos no les pareció y ellos simplemente le echan un poco más de agua y vuelven y meten sus manos y la vuelven a formar hasta que ya ellos van dándole le van dando esa forma, ese gustito, ese toque que precisamente lo va a representar. Yo no sé si usted se ha fijado, pero en mi país uno veía una vasija y más o menos sabía, ok, eso me imagino que es de tal lugar, de tal persona, porque era su firma. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque de la misma manera el Señor nos ha tomado del mundo, nos ha sacado del mundo y nosotros venimos con impureza, venimos con raíces de amargura, comparándolo con esas raíces, piedritas, ¿verdad? Que como dicen, piedritas en el zapato. Y el Señor comienza en nosotros una obra de hacer lo mismo que yo lo estaba contando hace poco del alfarero. Comienza a cernirnos a través de las pruebas, a través de las circunstancias, a través de las experiencias con Él. También nos da bendiciones, nos da... El Señor es una obra, o sea, es una obra que ha comenzado. Y después que el Señor hace eso que nos cierne, entonces llega un momento donde nosotros dejamos muchas de esas cosas, pero todavía falta mucho. Todavía falta que primeramente verifique que esa tierra que la agarró es la que va a usar. Todavía falta que le ponga agua. Y el agua, cuando yo digo que el alfarero le pone agua a lo que va a hacer, es una representación de quizás a veces las lágrimas que nos toque derramar. Y cuando digo lágrimas, no solamente de sufrimiento, sino también de agradecimiento. Pero llegan momentos a nuestra vida que el Señor permite el quebrantamiento porque nos está formando, nos está cambiando. Él ha comenzado una obra, como dice aquí en Filipenses, que esa obra que Él ha comenzado, Él se ha determinado ya llevarla a su punto máximo, es decir, llevarla a la perfección, porque Dios es un Dios perfecto y todo lo que hace es bueno. Entonces, cuando vemos esto, es un crecimiento que nosotros estamos teniendo, es una esperanza que nos da aquí, porque dice, la buena obra, dice que Él ha empezado en nosotros, la perfeccionará. Es decir, nosotros los que hemos creído en Cristo, estamos en un proceso de perfección. No somos perfectos, no somos intachables todavía, pero estamos en ese proceso. Esa es la buena obra que Dios está haciendo en mi vida. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro en mi vida? Es porque Dios está haciendo una obra. Si vamos, y yo soy, mi querido hermano, cada vez que usted me escuche, yo voy a poder decirlo, lo voy a decir. Romanos 8:28 nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, mi querido hermano, cuando yo digo que el Señor a veces permite el quebrantamiento, sí, es necesario el quebrantamiento. Cuando vamos a la Escritura y leemos los Evangelios, miramos que Pedro fue quebrantado grandemente, porque a Pedro Dios le dijo, el Señor Jesús le dijo, ¿sabes qué? El enemigo te ha pedido para zarandearte, como al trigo. Es decir, te va a dar para allá y para acá. El Señor no le dijo, pero yo le dije que no te toque. No, porque sabe que era necesario que Pedro pasara por ese proceso, porque Dios había comenzado una buena obra en Pedro. Y dice el Señor, pero yo he rogado que tu fe no falte. Para que usted vea, mi querido hermano, en medio de las circunstancias de la vida, de las pruebas, de los momentos difíciles, el Señor lo que está haciendo es haciendo que nuestra fe crezca, haciendo que nuestra fe se ponga más sólida, que nuestra fe se vaya purificando. Fue lo que le pasó a Pedro, porque Pedro se dio cuenta que lo que él decía hacer no era. Y muchas veces nosotros pensamos que ya hemos llegado a algunas cosas en nuestra vida, que ya hemos madurado en algunas áreas espirituales, pero el Señor nos tiene que probar. El Señor nos tiene que meter agua al barro, porque usted y yo somos barro. Nos tiene que meter los dedos un poquito para ir formando aquellas áreas de nuestra vida que no están bien formadas. Y esa es la buena obra. De eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Es una obra que ha comenzado. Y esa obra, mi querido hermano, prepárese. Porque esta obra no se acaba hasta que el Señor Jesús no venga. Aquí lo dice, hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿cuántas cosas nos faltan? Pues yo no lo sé.
Yo no le puedo decir a usted que le falta esto, le falta lo otro, pero el Señor sí sabe. Y lo que le haga falta, Él lo va a completar. Y mi querido hermano, ¿por qué traigo esto? Porque en mi propia vida lo estoy experimentando. Yo llevo unos años sirviendo al Señor, desde el año 98 que llegué a los pies del Señor, y Él me trajo. Yo no llegué, Él me trajo. Él vino en mi busca. Y me vino a buscar y me vino a salvar. Comenzó una obra. Y si usted me llega a ver cuando yo llegué, pues sí, yo era como ese barro. Así, yo venía con tantas impurezas y tantas cosas. Y en estos últimos 22 años, que son los que, ¿verdad?, por la gracia de Dios llevamos en el Evangelio, hemos tenido, o yo he tenido, ¿verdad?, muchas altas, bajas. He pasado por muchas pruebas. Y cuando uno piensa que pues ya uno se siente un poquito más maduro, el Señor vuelve y trae otro quebrantamiento, porque todavía hay áreas de mi vida que necesitan ser quebrantadas. Y precisamente en estos días de este virus, de esta pandemia, el Señor ha probado mi fe de nuevo. Y veo que la obra que Él comenzó en mí todavía la está perfeccionando. Y a lo primero, mi querido hermano, uno queda como que, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Y por qué se permitió esto en mi vida? Pero lo cierto es, mi querido hermano, que al final, cuando ya pasamos la prueba, nos damos cuenta que es que Dios está haciendo una obra, que es que Dios está cambiando unas áreas de nuestra vida, que es que Dios quiere quizás que confiemos más en Él, quizás Él quiere que nos acerquemos más a Él. A lo mejor Él quiere que nosotros nos concentremos más en su palabra. A lo mejor quizás hemos estado haciendo muchas cosas en la iglesia, pero menos cosas en la familia. Y es cierto, mi querido hermano, que la palabra dice que dejar que los muertos entierren a sus muertos, pero hay que entender eso en el contexto real, porque la palabra dice que hacer algún ministerio, primero tiene que atender a su familia. Y son muchas las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y todavía hasta este día, ya yo llevo 22 años en el Evangelio, y todavía hasta este día yo veo que Dios está haciendo una obra en mi vida. Que Dios sigue trabajando con mi carácter, que Dios sigue trabajando con mis pensamientos, que Dios sigue trabajando con mis impulsos, que Dios sigue trabajando con mi relación con Él, que Dios sigue trabajando y mostrándome que su palabra es lo que debe estar sembrado en mi corazón. Mi querido hermano, todavía yo veo que la obra que Él empezó, todavía la está perfeccionando. Pero como nuestro Señor no es igual que los gobernantes de este mundo, Él cuando comienza algo, lo va a terminar. Y quizás a veces algunos proyectos son más costosos que otros. Hay algunas áreas de nuestra vida que quizás nos cueste más. Especialmente el perdón. El perdón es algo que nos cuesta mucho, mi querido hermano. Nos cuesta porque nosotros de alguna manera entendemos que podemos justificar el rencor en el corazón. Y de alguna manera podemos decir, no, lo que pasa es que tal persona, si tú supieras lo que me hizo, pastor, si tú supieras lo que esa persona me hizo, si tú supieras lo que me hizo mi papá, si tú supieras lo que me hizo mi mamá, si tú supieras lo que me hizo mi tía, sí, y tienes razón, yo no lo sé, no sé cuán duro, cuán difícil. Lo que sí sé es que Dios está haciendo una obra en tu corazón, y está haciendo una obra en mi corazón, y nos está transformando, y que esta obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar. Y si todavía no has podido perdonar, créeme que el Señor va a seguir trabajando en esa área. Y si es difícil, quizás hemos atravesado unas experiencias muy difíciles. Pero yo te aseguro algo, y es que Dios va a acabar la obra que ha comenzado en tu vida. Dios te va a llevar a que tú puedas tener perdón. Dios va a hacer que tú puedas tener paz. Y hay veces que con unas personas es más rápido, con otras es más lenta, según Dios, ¿verdad?, vaya trabajando con nosotros, y Él sabe todas las cosas cómo lo va a hacer. Pero lo cierto es, mi querido hermano, que nosotros podemos tener la seguridad y la certeza que la obra que nuestro Dios ha comenzado, Él la va a perfeccionar, Él la va a llevar a su punto máximo. Él no nos va a dejar las cosas a mitad. Y es difícil pensar que en medio de toda esta pandemia Dios está haciendo una obra. Pues sí, Dios está haciendo una obra, porque hay un montón de personas que antes ni se acercaban a Dios, pero ahora se han acercado. Y ha habido otras que estaban cerca y se habían alejado. Y habemos otras personas que, aunque estábamos cerca, quizás no estábamos entendiendo lo bendecido que estábamos siendo. Entonces, mi querido hermano, todo esto que está sucediendo es parte de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es parte de la obra que Dios está permitiendo, no solamente en nuestras vidas, sino en este mundo. Y todo esto, mi querido hermano, va a llevar a que a lo último Dios va a ser glorificado.
Jesucristo va a ser exaltado, su nombre va a ser predicado. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Cuando dice aquí, la obra que Él empezó en vosotros la perfeccionará, lo que quiere decir es que al final, cuando Él termine con usted y conmigo, como el buen alfarero que Él es, Él va a tomarnos y nos va finalmente a exhibir en la vitrina de la eternidad. Cuando un alfarero terminaba una vasija, que después la horneaba, porque había que hornearla para que se pusiera duro el barro, después de eso va y la exhibe como diciendo, esta obra es obra de mis manos. Cuando el Señor acabe la obra en nuestra vida y nosotros lleguemos al reino de los cielos, Él nos va a exhibir allí como esa vasija que Él trabajó y que ahora está perfecta, y finalmente la pondrá en la vitrina de la eternidad. Y Él se ha propuesto hacer de nosotros sus hijos. Él se ha propuesto hacer de nosotros instrumentos útiles. Él se ha propuesto hacer de nosotros, como una predicación que yo tuve yo creo que hace un mes o 2 meses atrás, de un carbón llevarnos a ser un diamante. Cuando vemos la escritura y usted va al capítulo 11 de Hebreos, ahí nos está hablando de los héroes de la fe, de gente que por su fe, ¿verdad?, alcanzaron un buen nombre y alcanzaron testimonio. Pero uno de los más que me impresiona es Moisés. Porque Moisés, primeramente, ¿verdad?, la manera en que fue salvo de esa matanza que iba a haber de todos los primogénitos. Después que Moisés se crea en un palacio, Moisés tiene que ir al desierto. Y por allá en el desierto está 40 años. Y en esos 40 años él ya había hecho su vida. Y de momento el Señor lo llama. Y desde ese momento en adelante, Moisés comienza una travesía a una obra que Dios estaba haciendo en su vida. Usted sabe lo que es volver de donde tú estabas huyendo. Pero no solamente volver de donde tú estabas huyendo, sino volver a sacar a un pueblo que estaba esclavo. Pero la obra que Dios comenzó en Moisés estaba determinado a hacerla perfecta. Y tuvo que pasar muchas. De hecho, fue rechazado por su pueblo, le aumentaron el trabajo al pueblo, le echaron la culpa a él, fue terrible. Pero Dios estaba haciendo una obra en Moisés. Cuando acaba todo, conocemos las escrituras. Moisés, con la vara que Dios le dio, él hizo cosas extraordinarias. Con esa vara Dios le permitió abrir el mar. Dios le permitió en esa travesía hablar con él. Dios le dio él mismo las tablas de la ley. Estableció un pacto con Moisés. Hizo que brotara agua de una roca. O sea, cuando miramos la vida de Moisés, nos damos cuenta que era una obra, y cada vez que Dios seguía trabajando en la vida de Moisés, Dios le iba mostrando áreas en la vida de Moisés que tenía que ir cambiando. Tal así que cuando se pensaba que ya Moisés había atravesado todo, llegó un momento donde Dios le dijo que le hablara a la roca y él golpeó la roca. ¿Qué muestra eso? Que todavía había áreas en la vida de Moisés que estaban siendo trabajadas. Sabemos lo que le costó a Moisés, le costó su entrada a la tierra prometida. Pero Dios dice que tomó su cuerpo, ¿verdad?, y se lo llevó. Cuando vemos la vida de David, ¿quién era David? David era un muchachito que cuidaba ovejas. Pero como Dios había comenzado una obra en David, David pudo matar a un gigante. David pudo ser fiel. David pudo llegar al reinado. Pero vemos que cuando se pensaba que él estaba ya maduro, porque Dios le había dado un montón de victorias, falló. Lo cual quiere decir que todavía había una obra que se estaba perfeccionando en la vida de David. Mi querido hermano, usted y yo seguimos en una obra que Dios está perfeccionando. Y van a llegar momentos que pensamos que estamos maduros, pero que todavía nos falta. Y que para que no nos pase como le pasó a Moisés y a David, nosotros tengamos un corazón humilde delante de Dios y nos afiancemos de la palabra. Porque aquí la palabra nos dice y nos advierte que Él ha comenzado una obra y que Él la va a perfeccionar. Que nosotros estamos bajo construcción y que todavía no somos un edificio terminado. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, eso sí, lo que está pasando en nuestra vida, este edificio que Dios está haciendo,
tiene un fundamento que se llama Cristo. Y eso es lo más importante de una construcción, que ya tenga un buen fundamento. Y ese fundamento que usted y yo tenemos es Cristo. Y encima de ese fundamento vamos depositando la palabra. Y encima de eso tenemos uno que se llama el Espíritu Santo que nos está acompañando. Y esa es la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Primero nos salva, luego nos va enseñando, pero también nos va dirigiendo a través de su Espíritu Santo. La buena obra que Dios ha comenzado en nuestra vida, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que mi querido hermano, no te sientas que eres el único que Dios está atravesando por pruebas, pero tampoco te sientas solo. Ni mires esto como un sufrimiento sin tener ningún sentido, porque Dios sabe lo que está haciendo. Y la obra que ha comenzado en ti, que se ha determinado a hacer en tu vida, Él la va a perfeccionar. Todo lo que está pasando a tu alrededor, todo lo que está pasando a tu alrededor es propósito de Dios. Todo lo que está sucediendo alrededor de tu vida, a donde tú vives, a donde tú trabajas, a donde vas quizás a trabajar después, no sé. Es una obra que Dios está haciendo, que Dios está perfeccionando. Todo eso te va a llevar a lo que Dios quiere que tú seas. Cada experiencia, cada cosa permitida en nuestra vida, es que Dios lo está permitiendo para que esa obra que Él empezó algún día esté perfecta y Él la pueda exhibir en el reino de los cielos. Gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros en esta hora. Dios les bendiga, les amamos grandemente. Reciban un saludo de nuestra iglesia, Central Baptist Church en español, aquí en la ciudad de Katy. Aunque la dirección sea de Houston, estamos en Katy, en el 2855 de la Greenhouse Road, en Houston, Texas 77084. Próximamente les vamos a dejar saber cómo vamos a comenzar otra vez a congregarnos. Les vamos a dejar saber los horarios que vamos a tener y cuántas personas van a poder estar asistiendo. Así que en las próximas semanas eso se va a estar anunciando y se va a estar planificando. Así que mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por una vez más estar con nosotros aquí en su programa En las manos del alfarero. Dios les bendiga. Antes de la creación y el caos del universo.